Uno de los jugadores que veremos a continuación solo tenía 17 años. Otro fue como sustituto de la figura de la selección y tuvo la fortuna de que esa figura se lesionó. Otro sufrió convulsiones un día antes del partido definitivo que arruinó su campeonato. Y otro fue el mejor defensa de la historia, pero acá lo veremos como mediocampista. Esto y mucho más a continuación. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos los 10 jóvenes prodigio en la historia de los mundiales. Unos fueron campeones del mundo, otros fueron goleadores de un mundial y otros fueron el mejor jugador joven del torneo. Todos sin excepción, como mínimo marcaron 2 goles y tenían máximo 23 años en la Copa del Mundo donde fueron revelación. Tendremos 4 europeos y 6 sudamericanos y se los iré presentando de acuerdo a la importancia que tuvieron en el mundial donde fueron revelación. Es decir, dejaremos los de mejor presentación para el final. Desde ya te pido para que nos des tu pronóstico de cuál jugador joven en Qatar 2022 se puede sumar a esta prestigiosa lista. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación OneFootball para que siempre estés al tanto de las últimas noticias de tu interés. En la sección de partidos podrás estar enterado minuto a minuto de los acontecimientos más importantes de tus encuentros favoritos según tus intereses. De igual forma, podrás personalizar la aplicación para que sigas a tu club favorito de tu país, tus clubes europeos favoritos, tus selecciones y jugadores favoritos. En el apartado de descubrir, dependiendo de tu ubicación, podrás ver partidos en directo y resúmenes más recientes con goles y mejores jugadas. Descárgate ya la aplicación completamente gratis con el link que te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado, o bien con el código QR que te está apareciendo en pantalla en este momento. Empezamos este top de jóvenes prodigios con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol brasileño, y para algunos el mejor, Ronaldo Luis Nazario de Lima. En junio de 1998 tenía 21 años cumplidos, pero ya tenía un vasto recorrido en la selección brasileña. Ya había viajado a una Copa del Mundo con su selección 4 años atrás, aunque no jugó ni un solo minuto, ya tenía más de 35 partidos disputados, había marcado 25 goles hasta ese momento con la Canariña, y ya era campeón de Copa América y Copa Confederaciones siendo gran figura. Además jugaba con el Inter de Milán donde ya había ganado la Copa UEFA y un año atrás había ganado la Recopa de Europa con Barcelona. Y como si fuera poco, ya era Balón de Oro. Con ese amplio historial con su escasa edad, Ronaldo era el llamado a ser la gran figura en territorio galo, algo que se cumplió parcialmente. En el segundo partido de la fase de grupos de ese campeonato del mundo, hizo gol y asistencia en la goleada de 3-0 ante Marruecos. En octavos ante Chile, hizo doblete en la goleada de 4-0. En cuartos, hizo 2 asistencias ante Dinamarca en la victoria de la Canariña por 3-2. En las semis, hizo el gol del empate ante Países Bajos con el que se fueron a la largue. Posterior, se fueron a los penaltis. Ronaldo hizo el suyo y le ganaron a la selección neerlandesa. Y en la final era el momento preciso para que aquel joven de 21 años se consagrara. Pero el destino no lo quiso así. Ronaldo un día antes de la final sufrió convulsiones en su habitación que condicionaron su salud y de forma errónea el cuerpo médico y técnico de la selección permitieron que jugara aquella final arriesgando su salud. El caso fue que Ronaldo jugó bastante disminuido de su habitual nivel y Brasil perdió 0-3 ante la anfitriona Francia. En total en aquel mundial marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Para el fortunio del fenómeno, su revancha llegó 4 años después en las Copas del Mundo, pero en aquel momento en 2002 ya tenía 25 años y por supuesto esa presentación ya no cumple para la temática de este video. Seguimos con el que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol peruano, Teófilo Cubillas. En junio de 1970 tenía 21 años cumplidos, jugaba para Alianza Lima y ya tenía cierto recorrido en la blanquirroja. Había disputado 9 partidos entre amistosos y partidos de eliminatoria, donde solo había marcado un gol, un promedio bastante bajo. Sin embargo, en el mundial en territorio mexicano tuvo su explosión goleadora. En el primer partido frente a Bulgaria hizo el gol de la victoria que fue de 3-2. En el segundo
segundo encuentro hizo doblete y dio una asistencia en la victoria de 3-0 sobre Marruecos. Y en el tercer partido hizo el gol del descuento en la derrota 1-3 frente a la selección alemana. En cuartos de final, Perú tuvo la mala suerte de enfrentar a la Brasil, que a la postre sería la campeona de ese torneo, y de la que muchos dicen fue la mejor plantilla de una selección en la historia. Los incas perdieron 2-4 y el Nene aportó un gol, dejando su registro en aquel mundial de 5 goles y una asistencia, que le fueron suficientes para ser elegido como el mejor jugador joven de ese campeonato, en la que fue su mejor presentación en una Copa del Mundo lograda con apenas 21 años. Continuamos con el actual máximo goleador histórico de los mundiales en activo, Thomas Müller. En junio del 2010 tenía apenas 20 años cumplidos, jugaba para el Bayern Múnich y era una de las apuestas del entrenador Joachim Löw para ese mundial en suelo sudafricano. Anterior al torneo solo le había puesto en 2 partidos. Sin embargo, el estratega le dio la confianza para llevarlo al mundial y para hacerlo titular. En el primer partido frente a Australia lo puso de inicialista y Müller le respondió con gol y asistencia en aquel 4-0. En el tercer encuentro hizo la asistencia del único gol del partido con el que derrotaron a Ghana. En octavos de final frente a Inglaterra marcó doblete e hizo una asistencia en el que sin duda fue su mejor partido. En cuartos hizo uno de los 4 goles con los que golearon a Argentina. En la semi frente a España no jugó debido a la acumulación de tarjetas amarillas. De haber estado, quién sabe qué hubiese ocurrido en ese partido. Y su despedida de aquel mundial fue en el partido por el tercer puesto, donde aportó un gol en la victoria de su selección frente a Uruguay de 3-2. En total, Müller hizo 5 goles y dio 4 asistencias, suficientes para ser al lado de Forlán y Sneijder los goleadores de ese torneo, además de ser también elegido como el mejor jugador joven del campeonato, en el que sin duda fue un mundial fantástico para ese chico de apenas 20 años. Su revancha cargando la Copa del Mundo fue 4 años más tarde, donde también hizo 5 goles, pero donde ya tenía 24 años. Seguimos con la mejor presentación de un colombiano en las Copas del Mundo, la de James Rodríguez en el Mundial realizado en Brasil. En junio del 2014 tenía 22 años cumplidos a días de los 23 y jugaba en el Mónaco. En ese momento ya tenía un recorrido importante con la selección cafetera, donde ya había jugado 22 partidos entre eliminatorias y amistosos, en los que había marcado 5 goles y había dado 5 asistencias. Para ese mundial en suelo sudamericano, Colombia tuvo una baja bastante sensible. Su mejor jugador y goleador Falcao García se había lesionado 4 meses atrás, motivo por el que aquella selección se le veía huérfana. Pero James se encargó de que el Tigre fuera olvidado por lo menos en ese campeonato. En el primer partido hizo uno de los 3 goles con los que derrotaron a Grecia. En el segundo encuentro hizo un gol en la victoria de 2-1 sobre Costa de Marfil. En el tercer partido de la fase de grupos hizo gol y dio 2 asistencias en la victoria 4-1 frente a Japón. En los octavos de final hizo doblete, uno de ellos el mejor gol del mundial y el mejor gol del año premiado con el Puskás, y en cuartos aportó un gol en la derrota 1-2 frente al anfitrión a Brasil. En total, James hizo 6 goles y dio 2 asistencias, cifras que le permitieron ser el goleador de esa Copa del Mundo. Toda una osadía para un jugador de 22 años no perteneciente a una de las selecciones campeonas del mundo. Seguimos con uno de los integrantes de la Naranja Mecánica, Johan Neeskens. En junio de 1974 tenía 22 años, jugaba para el Ajax y ya tenía un recorrido bastante relevante tanto a nivel de clubes como de selecciones. En el club de Ámsterdam ya era tricampeón consecutivo de la Copa de Europa siendo gran figura, y en la selección neerlandesa ya había disputado 17 partidos en los que había marcado 7 goles y había dado una asistencia. En aquel campeonato del mundo disputado en territorio alemán hizo los siguientes aportes. En el primer partido de fase de grupos ante Uruguay dio una asistencia en la victoria 2-0. En el tercer partido hizo doblete en la victoria de 4-1 ante Bulgaria. En la segunda fase de grupos le hizo gol a la selección de Alemania Oriental en el triunfo de 2-0 y posterior en esa misma fase aportó uno de los 2 goles con los que Países Bajos derrotó a Brasil. Y en la final hizo un gol, pero no le alcanzó para vencer al anfitrión Alemania, que ganó aquel partido 2-1. En total, Neeskens hizo 5 goles y dio una asistencia, y con sus escasos 22 años fue uno de los jugadores claves de la selección que sigue siendo uno de los reyes sin corona de la Copa del Mundo, y la que es considerada por muchos como una de las mejores plantillas de la historia, al lado de Cruyff, Hansen y Rep. Seguimos con uno de los integrantes de la Naranja Mecánica, Johan Neeskens. En junio de 1974 tenía 22 años, jugaba para el Ajax y ya tenía un recorrido bastante relevante tanto a nivel de clubes como de selecciones. En el primer partido de la fase de grupos ante Uruguay ya había disputado 17 partidos en los que había marcado 7 goles y había dado una asistencia.
Continuamos con uno de los mejores jugadores de la historia y sin duda el que fue el mejor defensor de todos los tiempos, Franz Beckenbauer. En julio de 1966 tenía 20 años cumplidos, jugaba para el Bayern Múnich y hasta ese momento su recorrido con la selección alemana era escaso. Solo había disputado 8 partidos en los que había marcado 3 goles. A diferencia de la mayor parte de su carrera, donde jugó de defensa central, en aquellos inicios el Kaiser jugaba de mediocampista. En el primer partido de la fase de grupos de esa Copa del Mundo, en territorio inglés, marcó 2 de los 5 goles con los que derrotaron a Suiza. En cuartos de final hizo uno de los 4 goles con los que eliminaron a Uruguay y en semis le hizo un gol a la Unión Soviética en la victoria de 2-1. La final, Alemania la disputó frente a la anfitriona Inglaterra, con la que perdió en la prórroga 4-2, después de un empate a 2 en los 90 reglamentarios, encuentro donde Beckenbauer no hizo gol ni asistencia. En total, el Kaiser marcó 4 goles en una posición donde no es habitual hacerlos, suficiente para que fuera elegido como el mejor jugador joven del campeonato y con apenas 20 años iniciar su mítica carrera que más tarde le daría grandes revanchas. 8 años después ganó como jugador y capitán la Copa del Mundo y 24 años luego ganaría de nuevo la Copa del Mundo, aquella vez como entrenador. Es hora de empezar a hablar de los prodigios que sí fueron campeones del mundo en el torneo donde fueron protagonistas con poca edad. Y qué mejor manera de iniciar que con uno de los campeones de la Brasil de 1962, Amarildo. En junio de aquel año tenía 22 años, próximo a cumplir 23, y jugaba en el Botafogo. El entrenador de aquella selección brasileña, Animoré Moreira, lo llevó para ser suplente de Pelé, algo que de entrada desmotivaría a cualquiera, ya que ganarle la posición a un mítico era casi imposible. Hasta ese momento, Amarildo solo había disputado 6 partidos con la selección, pero el destino le tenía preparado ser protagonista en la vasta historia de la selección brasileña. De manera impensada, Pelé se lesionó en el segundo partido frente a Checoslovaquia y no pudo jugar el resto del torneo, por lo que Amarildo tomó su lugar e hizo su debut en aquel mundial en territorio chileno en el tercer encuentro. Aquella vez se enfrentaron a la selección española, donde anotó doblete con el que le ganaron 2-1. Su siguiente aporte fue nada más y nada menos que en la final ante Checoslovaquia, donde marcó uno de los 3 goles con los que la selección brasileña ganó su segunda Copa del Mundo. De esta forma, Amarildo anotó 3 goles y reemplazó de buena manera al legendario Pelé, y como no, se convirtió en uno de los mejores jóvenes de la historia en las Copas del Mundo. En el tercer puesto seguimos con otro campeón del mundo y uno de los jugadores más queridos por los fanáticos del fútbol, y por supuesto uno de los mejores jugadores de la historia, Ronaldo de Assis Moreira. En junio del 2002 tenía 22 años cumplidos, jugaba en el Paris Saint-Germain y era la revelación por aquel tiempo de Brasil. Su recorrido en la canariña hasta ese momento era notable, ya había disputado 25 partidos, había marcado 10 goles y había dado 9 asistencias, y ya era campeón de Copa América. Para ese campeonato del mundo en territorio asiático del 2002, Ronaldinho era uno de los llamados para ayudar a la revancha de Brasil y aquel joven no decepcionó. En el segundo partido de la fase de grupos ante China hizo gol y dio asistencia en la goleada de 4-0. En los octavos le dio una asistencia a Rivaldo en la victoria de 2-0 ante Bélgica. En los cuartos hizo su mejor partido haciendo un golazo y dando una asistencia en la remontada de 2-1 ante la selección de Inglaterra. Para infortunio de Diño, en aquel encuentro se hizo sacar una tarjeta roja de manera infantil, lo que le hizo perderse la semifinal, donde Brasil le ganó por la mínima a Turquía. Y en la final no hizo gol ni asistencia, pero jugó 85 minutos, demostrando que fue pieza clave de aquella selección de Felipao. En total, Ronaldinho hizo 2 goles y dio 3 asistencias, sin duda claves para el pentacampeonato del Scratch, convirtiéndolo a sus 22 años en uno de los prodigios juveniles de las Copas del Mundo. En segundo lugar, tenemos a uno de los 2 jugadores de este video que aún pueden disputar más Copas del Mundo, Mbappé. En junio del 2018 tenía 19 años, jugaba en el Paris Saint-Germain, club donde aún continúa, y hasta ese momento ya tenía un considerable recorrido en la selección francesa. Había disputado 15 partidos en los que había marcado 4 goles y había dado 6 asistencias. Su aporte en aquella Francia campeona del mundo fue fundamental. En el segundo partido de la primera fase marcó el único gol del partido
partido ante Perú con el que se aseguraron el primer lugar del grupo. En octavos hizo doblete y dio una asistencia ante Argentina con el que le ganaron 4-3, siendo el MVP de ese partido. Y su siguiente aporte fue nada más y nada menos que en la final de la Copa del Mundo, donde anotó uno de los 4 goles con los que derrotaron a Croacia 4-2. De esta manera, aquel chico de tan solo 19 años se consagró en campeón del mundo con su selección, siendo sin duda el segundo joven prodigio en la historia de los mundiales, haciendo recordar al jugador que veremos a continuación. En el primer lugar, no podía estar otro diferente a Edson Arantes do Nascimento, el jugador que nació para ganar y ser el mayor protagonista de los mundiales. En junio de 1958, Pelé tenía apenas 17 años. Una completa locura. Su fogueo anterior con la selección había sido de tan solo 5 partidos. Pero si te preguntas por qué lo llevó al mundial el entrenador Vicente Feola, la respuesta es muy sencilla. En esos 5 encuentros, Pelé había hecho 5 goles. Prueba inequívoca que llevarlo al torneo garantizaría anotaciones para la canariña. A pesar de su ya buena fama, Pelé no tuvo oportunidades en los primeros 2 partidos de Brasil en esa Copa del Mundo. En el primero, derrotaron a Austria 3-0 en un partido donde claramente aquel joven prodigio no hizo falta. Pero en el segundo empataron sin goles ante Inglaterra, un resultado que prendió las alarmas en los líderes del vestuario y le hicieron ver al entrenador Vicente Feola para que incluyera 2 jugadores hasta ese momento suplentes, Garrincha y Pelé. Efectivamente, al tercer partido del grupo ante la Unión Soviética, ambos fueron titulares y el equipo ganó 2-0, una de las asistencias de Pelé. En cuartos de final ante Gales, el joven de 17 años empezó a demostrar su potencial marcando el único gol del partido. En semi se destapó haciendo hat-trick en la goleada de 5-2 que le dieron a Francia. Y en la final marcó doblete ante la anfitriona Suecia en la victoria de 5-2, en la que fue la primera Copa del Mundo para Brasil y para Pelé, en la que aquel chico de 17 años le cumplió la promesa a su padre. Cuando 8 años atrás los dos escuchaban por radio el maracanazo, aquel niño de 9 años le dijo a su padre, entre comillas, papá, no llores, voy a ganar la Copa del Mundo por ti, cierro comillas. Aunque bueno, lo que le faltó decirle Pelé en ese momento a su padre es que la ganaría en 3 veces por él. En la caja de comentarios, dinos qué jugador joven de los que participarán en Qatar 2022 crees que puedan meterse en este selecto grupo. Para ayudarte, te dejo este video recomendado para ti, donde te muestro cuáles son esas posibles promesas de este campeonato. Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te recomiendo muchísimo este video que ves en pantalla relacionado a este tema. Y te dejo el botón para que te suscribas al canal y estés pendiente de los próximos videos. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.